la mejor manera de entender la nueva era es se convirtió en un mercado espiritual. Es esta idea de que toda esta forma que hemos tenido de ver el mundo necesita tener un cambio. Y para tener este cambio existen estas sabidurías ancestrales, estos conocimientos tan antiguos. Y lo que hizo la nueva era fue ese procesamiento de marketing y de branding, porque estás robando de otras ideas, pero lo que pasa es que no hay propiedad intelectual colectiva. Se comenzó a llegar como a esta idea de que a fin de cuentas todas estas religiones en realidad están hablando de lo mismo. La nueva era está vinculada con un turismo religioso, pues muy blanco, ¿no? La nueva era nace un poco como respuesta a estas formas religiosas tan rígidas que han existido y es como, ok, quiero moverme de esta rigidez. Muy buenas noches para todas las personas que nos están viendo. Bueno, noches para nosotros, de pronto para ustedes la mañanita, la tardecita, de pronto está comiendo el desayunito mientras que echa un ojito a estos videos o de pronto está haciendo el almuerzo rico o de pronto está con unos invitados en la casa y dice como, parce, vengan a ver este podcast tan maravilloso. Chévere. Donde sea que estén, nos estén viendo, nos estén escuchando, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta esquina antagónica. Y hoy vamos a hablar de un tema así como súper. He estado con estas ganas de hablar de este tema hace meses y no he encontrado el espacio. Por ahí, para las personas que de pronto me han seguido o han hablado conmigo, saben que yo tengo algunas reflexiones acerca del tema de nueva era, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Y estoy muy contenta de hablar este tema aquí con Raúl, que, mejor dicho, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y ahí para que nos saludes. Diana, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto pues estar en esta esquina platicando y pues además con un tema tan bueno como el de ahora. Ese tema es, ese tema es fabuloso, pero bueno, primero que todo, bueno, ¿qué es nueva era? Yo creo que todos tenemos una idea. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo por allá en los años 90. Y la gente habla, ¿no? De nueva era, que hay, que, no, que vamos a donde esté este gurú, que no sé qué, o hagamos meditación y como que era como, yo al menos como que hacía la idea de que nueva era una persona que hacía muchas cosas de distintas religiones. Pero Ujú. luego ya la cosa se puso más complicada y más interesante. Entonces, Oh, sí. cuéntame, Raúl, ¿qué? Pues sobre todo es un movimiento pues que tiene que ver con coyunturas políticas importantes a nivel global. Después de la Segunda Guerra Mundial vino el optimismo de la posguerra, acompañado, sin embargo, de una profunda crisis económica. Esa profunda crisis económica hizo, y hago la referencia porque saldrá en un momento, que tengamos tres tomos del Señor de los Anillos. Tolkien no quería dividir su obra, pero Ujú, dijeron, oye, está muy caro el papel, no hay dinero, entonces va a salir en tres partes. Y bueno, salió los tres tomos, precisamente porque había una crisis económica manifestada en muchas partes. Vino todo lo que es el baby boom, ¿no? Todo este nacimiento también de nuevas generaciones, una explosión demográfica, pero se articularon muchas cosas. ujú, Explosión demográfica, crisis ecológica, se empezó a hablar ya de crisis ecológica por primera vez, el surgimiento de diversos movimientos sociales, estudiantiles, feministas, todo lo que fue también la revolución hippie, el rock and roll. Era, por decirlo así, un momento axial en el siglo XX que convocó a muchas voluntades y abrió muchas expectativas. Y además también acompañado de un pequeño guiño, pues de lo que ahora llamamos la globalización. ujú, Sin necesidad de redes sociales, dispositivos, ¿no? Como Internet, como ahora lo tenemos, ya había Internet en su modo, pero no como ahora lo tenemos. Y eso hizo que de pronto Oriente y Occidente empezaran a comunicarse, Sur y Norte hicieran lo propio, y entonces lo que ocurre es que en un momento dado teníamos un conocimiento de muchas otras partes del mundo, ¿no? ujú, Entonces, yo lo compararía
con el momento de el, comillas, descubrimiento de América, cómo se vivió desde Europa. Ay, no sabíamos que existía este otro mundo, estas otras personas, con ese Ujú, tipo de formas de vivir y bueno, pasaba de todo, ¿no? Desde el mito del buen salvaje hasta los seres sin alma. Bueno, la nueva era fue una especie sin necesidad de cruzar los océanos físicamente, ujú, aunque muchos sí lo hicieron por océano o por aire, como los Beatles, ¿no? Que se fueron hasta el otro lado del mundo, de conocer, de descubrir las otras regiones del mundo. Y entonces se articula con muchas cosas occidentales también, ¿no? Como la era del zodiaco o la famosa era de Acuario. El ujú, inicio de la era de Acuario. Y entonces se vivía justamente una nueva era, ¿no? Y es que ujú. todo pintaba que sí se estaba viviendo una nueva era, pues por todas estas revoluciones que he comentado, por todos estos cambios. Y entonces ahí es donde en medio de todo ese maremar maremoto de procesos sociales y de conocimiento, entran las preocupaciones espirituales, entran las otras religiones, entran otras figuras espirituales de otras Ujú. partes del mundo que empezaron a llamar poderosamente la atención de lo que muy pronto se convirtió en un mercado espiritual. Sí, a mí esto del tema de Nueva Era me parece súper interesante porque por una parte, al menos como está escrita para acá, para los Estados Unidos, que en últimas terminó moviéndose también para nosotros en Latinoamérica. Creo que empezó más aquí y luego comenzó a moverse hacia Latinoamérica. Em, es esta idea de que toda esta forma que hemos tenido de ver el mundo necesita tener un cambio. Y para tener este cambio existen estas, y luego volveremos a esto, estas sabidurías ancestrales, estos conocimientos tan antiguos, estas formas de ver el mundo que por décadas, siglos hemos visto como si fueran algo inferior y ahora es como casi como que este despertar, ¿no? De bueno, aquí hay otra cosa. Y una cosa que me parece muy interesante acerca de eso es que en esa búsqueda de conectar con estas otras tradiciones religiosas, se comenzó a llegar como a esta idea de que a fin de cuentas, todas estas religiones en realidad están hablando de lo mismo. Y yo sé que muchas personas que nos están escuchando, esto les va a hacer clic porque es como, pero todas las religiones hablan del amor. Y todas las religiones hablan de estar en comunidad y todas las religiones casi como que tratando un poco de darle, no justificación, sino, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como esta religión puede ser tan buena como lo es el cristianismo porque se Ujú. encuentran en verdades, unas verdades absolutas que todas ellas comparten, ahí se encuentran todas. Entonces, esto me parece un fenómeno muy interesante porque si ese es el caso, uno puede escoger una partecita de esta religión que me gusta y luego esta otra partecita de esta religión que me gusta y sin necesariamente ir al fondo, profundizar en la religión que se quiere practicar. Y, eh, y luego, de nuevo, volveremos a este tema de lo que tiene que ver con la ancestralidad y todo esto. Pero quería mencionar un tema que a mí también me parece súper interesante. Y es que tal vez, y lo digo porque a mí me pasó esta idea, al menos de que en Latinoamérica, por ejemplo, que el catolicismo desde la época de la colonia era como algo muy central, muy único y que no había otra cosa. Y sí es cierto que el catolicismo se establecía legalmente, se estableció legalmente, al menos en Colombia hasta hace muy poco, hasta Ujú. los noventas, que teníamos una constitución en la que había un claro vínculo entre el Estado e Iglesia. Eh, y bueno, eso he hablado en otros podcasts que incluso había delitos que estaban vinculados con la moral cristiana y tarara. Y uno pensaría, bueno, en este espacio existe una religión institucional y esta es la única religión que se practica. Y sí es cierto que es una religión institucional y también es cierto que la nueva era nace un poco como respuesta a estas
formas religiosas tan rígidas que han existido, al menos en países occidentales, y es como, ok, quiero moverme de esta rigidez en cierto sentido, o al menos em, contestar a ello o moverme en otros espacios de mi espiritualidad. Sin embargo, hay una cosa súper interesante ahorita que he estado mirando un poco más la historia durante la colonia y durante después las épocas republicanas, y es que existían muchas prácticas también eh, populares en nuestros países latinoamericanos. Eh, Me encontré algunos textos muy interesantes en los que se hablaban de temas de brujería, eh, de cómo las mujeres, por ejemplo, preparaban ciertas pociones, si por ejemplo querían a su amado, o, o si no sé, si una persona le tenía envidia a otra, entonces cómo le dañó el negocio y cosas de ese estilo. Solo para anotar, estoy diciendo solo esto para decir que los seres humanos no, no hemos sido como algo monolítico, como algo solo este tipo de religión. Estos intercambios en distintas espiritualidades ha existido, sin embargo, Nueva Era tiene su propio saborcito. Yo te veo ahí que estás que me interpelas, Raúl. Ah, no, 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 estoy acomodando mi cámara. Perdón. No, tienes razón. Ahora sí que como dice Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Y efectivamente la nueva era utilizó muchos conocimientos ya existentes y los va a transformar en una oferta espiritual, ya Ujú, plenamente en términos de mercado. Creo que la mejor manera de entender la nueva era es en términos y con categorías de mercado, porque ujú, ese fue su comportamiento y composición. Es decir, en el mercado, pues, la carne de res se fabrica, ¿no? Bueno, no se fabrica, se produce con rastros y con todos los procesos que hay, pero una carne de res específica de una marca ujú, es carne de res, pero ahora tiene la marca, tiene la aura, tiene la historia, ¿no? Y entonces, esta carne de res es importante porque es el ganadero que desde niño criaba vacas y ahora está ofreciéndote la carne que disfrutaba cuando él era niño, ¿no? ujú, Tiene su mística, su mito, ¿no? Y lo que hizo la nueva era fue ese procedimiento de marketing y de branding. En el caso de la nueva era, lo que trae son diversos elementos religiosos, espirituales que ya ujú, existían, les da un empaquetamiento, les pone una función para cumplir, adiciona emociones con las cuales pueden vincularse, un storytelling, una narrativa con la cual despertar pues lo que se llama en marketing, el engagement o el compromiso. ujú, Y finalmente, pues el branding, ¿no? Se te pone un nombre. Por ejemplo, podemos hablar de los Hare Krishna. Es un ujú, caso que así como lo acabo de describir, así fue. O sea, los Hare Krishna que te van a tomar un documento, ¿no? Como el Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita no es un libro de los Hare Krishna, es un libro más antiguo, tiene que ver con religiones hindúes más anteriores, etcétera. Pero retoma todos esos elementos y luego les da una historia y luego resuelve problemas en la modernidad y además te da un arquetipo de distinción porque es el vínculo con la tierra. Por eso hay que ser vegetarianos, no se come carne, te da toda la hora, ¿no? Y un branding, Hare Krishna, un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva iglesia, movimiento religioso. Y hasta la fecha me parece que el movimiento Hare Krishna ha sido uno de los más exitosos ujú, productos del mercado de la nueva era. Y bueno, como eso, pues hubo muchísimas cosas, ¿no? Otro que recientemente ha cobrado mucha popularidad, pues es la ayahuasca, ¿no? Todos los rituales con la ujú, ayahuasca. Cuando hablamos de ayahuasca ya no estamos hablando de botánica, ya estamos hablando de una categoría de mercado. Estamos hablando de toda una industria de turismo religioso que utiliza, pues, este insumo natural, pues para lo mismo, ¿no? Contarte una historia y cómo va a transformar tu vida. Entonces, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con toda esta práctica de mercado, de atender o encontrar un target, dirigirte al mismo, crear vínculos de comunidad, buscar aspiracionalidad. En fin, es una maravilla, la verdad, lo que pasó con la nueva era.
Porque ya para terminar, esto que comentabas, ¿no? De que toma un poquito de aquí, toma un poquito de acá, un poquito del zodiaco, un poquito de la cábala, toma un poquito de de rezos budistas, toma un poquito de misticismo árabe, y pues me quedo con ello, ¿no? Harold Bloom le llamaba por eso a la nueva era una naranjada, ¿no? Todo estaba como mezclado. Y bueno, en términos estrictos, a eso se le llama religión a la carta. Ujú. ¿Sí? Donde es como si fuera un menú y tú escoges y armas tu paquete. Sí, a mí en todo caso ese fenómeno me parece muy interesante. Yo siento que muchas veces cuando hablamos de nueva era, al menos en los espacios cristianos donde yo me movía hace algunos años, e inclusive personas que son un poco más, digamos, más académicas o que se mueven en espacios académicos pueden mirar a la nueva era con, no necesariamente como algo que se está investigando o algo así, sino más bien como algo que tiene como un aspecto negativo en sí mismo. Y no con esto quiero decir, o sea, que sea totalmente bueno, que sea totalmente malo, sino que creo que es importante preguntarnos cosas. Y una de las cosas que me parece súper interesante acerca de de este moverse a, bueno, quiero saber en qué creen otras personas, quiero enterarme qué están haciendo aquí, qué están haciendo allá. Claro, por supuesto, reconozco que hay un tema de blanquitud y de posibilidad de hacer eso. Sin embargo, si por un segundo movemos estas dos cosas, hay un tema de curiosidad y de apertura que es interesante. Eh, Toda la vida he crecido dentro de este tipo de religión, digamos, por ejemplo, para nosotros el cristianismo, que ha sido pues el más, el dominante durante los últimos Ujú, siglos, y preguntarse, bueno, ¿en qué creen otras personas? ¿No? Creo que hay algo valioso en ese interés. No estoy diciendo que se haya desarrollado de la mejor forma, pero creo que hay un interés interesante. Algo ahí chévere para pensarse y también esta idea de cómo se mueve uno dentro de una espiritualidad de manera en la que no se hace a través de estructuras tan rígidas o institucionales. Creo que esas dos cosas ujú, son muy interesantes. Ahora, hay también aspectos muy difíciles y muy complicados que tú ya has mencionado, todo el tema que tiene que ver con el capitalismo, un poco lo que yo estaba mencionando sobre el tema de la blanquitud. Muchas de las personas que pueden hacer esto pueden pagar, pueden moverse dentro de estas distintas categorías sin ningún problema. Decir como, bueno, es que este fin de semana me voy para un retiro, no sé, para India. Y la próxima vez voy a estar con un maestro, no sé, un chamán de no sé dónde, bueno, ¿verdad? Y creo que nos vamos a meter en ese tema un poco más. Pero creo que una de las partes que me parecen un poco más complicadas es que muchas de estas son tradiciones eh, que han sido tradiciones de resistencia. Tú mencionaste la ayahuasca y me parece un tema fabuloso que lo mencionemos, porque el uso de la ayahuasca o yagé o incluso otro tipo de plantas medicinas u hongos medicina, en muchos casos han sido tradiciones que se han mantenido en grupos indígenas, en muchas partes del mundo, incluso en contra de, de las religiones dominantes. Mantener las ceremonias, proteger la planta o los hongos y de alguna forma ujú. pasarlo por generaciones. Y estoy particularmente pensando en el tema en la historia de María Sabina, que seguramente tú la debes conocer mucho mejor ¿Cómo que no? yo. eh, Porque, por ejemplo, te estabas hablando del movimiento hippie y me parece súper interesante, ay, perdón, me parece súper interesante porque María Sabina abrió las puertas a que una persona, a un hombre blanco con su pareja vinieran y consumieran los hongos en la ceremonia que era una ceremonia que se había mantenido a pesar de la persecución contra estas sustancias y estas tradiciones. Y, y luego de eso hay todo este movimiento grandísimo
de grupos hippies, cantantes, músicos de distintas personas que luego trajeron muchísima dificultad a la comunidad de María Sabina y a María Sabina misma, que terminó incluso siendo desterrada de su propio grupo indígena. Entonces, creo que ese es un ejemplo que muestra muy bien o ejemplifica, un ejemplo mejor dicho, Ujú, ando hoy repitiendo palabras. Esto es un muy buen ejemplo para mostrar cómo cuando existe como este hiperconsumo y este como querer en cierto sentido un poco colonizar estas prácticas realmente se hace muchísimo, en muchas ocasiones se hace muchísimo daño a las comunidades que han mantenido durante siglos estas tradiciones y al mismo tiempo con muy poco, o sea, hay un beneficio, pero el beneficio no ocurre en las dos vías a la vez y tampoco estas personas que se benefician están dispuestas a introducirse completamente en las tradiciones, solamente es como, bueno, voy a recibir el beneficio y luego me voy. Aunque yo sé que hay algunos grupos hippies que se quedaron viviendo en el área y creo que hay algunos que todavía viven ujú. hasta el día de hoy, pero entonces creo que esas son algunas de las cosas que me parecen muy complicadas de este tema de nueva era y creo que hay muchas personas que no son muy conscientes de los daños que están haciendo a comunidades y a algunas de las zonas donde ellos llegan en muchos casos a explotar y a apropiarse de, de espacios o de procesos religiosos, etcétera. Aquí quisiera primero ponerme muy marxista, pero verdaderamente marxista. Según Marx, el capital no se forma en el consumo, es en la producción. El capital es un sistema de producción. Tendemos, y eso mucho desde la izquierda, a satanizar el consumo, pensando que eso favorece al capital. Es absurdo, al menos desde el marxismo es absurdo. El capital son relaciones sociales de trabajo que se vinculan con medios de producción. Y entonces, lo que hace el capital no es que tú vayas y te gastes un montón de dinero en ayahuasca. Lo que hace el capital es que existan clases sociales que acaparan los medios de producción y que Ujú, alinean a las personas de los mismos. ujú, En ese sentido, creo que se queda muy floja la crítica de la nueva era como capitalismo, porque todo es capitalismo. ujú, Esto que estamos utilizando ahorita que se llama Zoom es capitalismo. ujú, Cualquier otra religión utiliza capitalismo. Entonces, creo que no es como una crítica en sí misma. Decir ujú, que es algo capitalista porque vivimos en un sistema capitalista. Todo es ujú. capitalista, no por el consumo, sino por la producción. Y ahí quiero resaltar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Y es que se critica mucho también, ¿no? Si las iglesias, por ejemplo, ¿no? Empezaran a comportarse como Starbucks, como McDonald's, como lugares de consumo, ¿no? Clientelismo y demás. Pero, a ver, pensemos un momento. Yo estoy pensando que hay algunas iglesias que funcionan ya así. Ojalá, ¿no? Yo no las conozco, pero ojalá Hay sí, porque si, algunas. Yo creo que si yo yo conozco un voy, par. Yo a conozco un ver, par si que yo funcionan voy un a poco un así. Starbucks Ujú. y pasan 10 minutos y de pronto nadie me atiende, me salgo. Si Ah, ya estoy te en un entendí. restaurante, Como atención al cliente, quieres decir. ajá, y Ah, no me ok. tratan bien, no regreso. Si me violentan, denuncio. Claro. O sea, hay elementos de defensa, así se llama, ¿no? De defensa del consumidor. Qué Ujú, bueno fuera que tuvieran las iglesias. ujú. La mínima conciencia de que, a ver, ¿qué tal que dejas de ver feligresía y te pones a ver clientes? Ay, es Los que cuidas. cuando dijiste lo de Starbucks, estaba pensando que hay algunas iglesias que en sus lobbies parecen como pequeños supermercados, no ¿Mm? supermercados, perdón, como estos, ay, ¿cómo se llama? Donde la gente va a comprar cosas. Que hay como cafés y puedes comprar productos y mercancía relacionada con la iglesia y tal. Entonces yo estaba pensando que te referías a eso. Pues un poquito de todo, pero es bueno, bueno fuera que un pastor se asumiera como gerente de una iglesia y entonces tomara principios de calidad. Ujú, Entonces, si yo soy gerente de una hamburguesería, voy a hacer mis hamburguesas con calidad, ¿no? Con un sistema de calidad, hasta me auditan. ujú, ujú. ¿Qué tal que yo hago mi sermón bajo un sistema de calidad homilético, que hasta me auditen mis sermones, que a ver si los hice bien?
bueno, fuera que Y pasara eso. Bueno, que tengas un jurado ahí atrás. Está pues, hablando como flojito. pues no atrás en algún lado, que te revisen, que es más que te revisen los libros. Bueno. Uy. Entonces, la nueva era apuntaba un poquito hacia allá y en algunos momentos y en Mm, algunos lugares específicos, ese clientelismo que suena muy satanizado por una crítica floja de capitalismo, confundiendo capitalismo con lo que digo, con gastar dinero, ujú, no estuvo tan mal. Creó en las personas ujú, la conciencia de que un grupo espiritual tiene que ofrecerte algo bueno, ujú, te tiene que tratar bonito, te tiene que hablar bien. Entonces, en ese sentido, creo incluso, y ahora que está hablando yo del mercado espiritual, creo consumidores espirituales más exigentes. mm. Esa Porque es entonces una. ahora ya no es, "Ay, pues, te voy a querer todo lo que me digas, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son tus bases? Convénceme, dame un argumento. Mm, Entonces, en ese sentido, el impacto que ha tenido la nueva era que sigue resonando hasta la actualidad es justamente por ese anclaje, ¿no? Que tuvo con el mercado y todos esos procesos que se vincularon con él. Ahora, has tocado otro punto que me parece súper necesario y muy importante y que va pero, dentro de la misma lógica que vengo hablando. espérame, Adelante. antes de que te vas ahí, cuando hablaba del tema capitalista, sí quería como aclarar que cuando me refiero al tema capitalista me refiero a cómo está como esta, algunas veces, em, invasión de ciertos espacios, la reproducción de ciertos modelos, sin respetar a las comunidades que han estado en eso. Entonces, solamente como una pequeña aclaración ahí. No, no, y voy justamente a eso, Ujú, porque efectivamente dentro del sistema capitalista existe un cáncer verdaderamente terrible, ujú, que es el liberalismo. El liberalismo entendido como la doctrina que considera al individuo como la unidad mínima de derecho. ujú, ¿Y qué es lo que ocurre? Que efectivamente las comunidades quedan vulnerabilizadas. mm, No hay derechos comunales. Yo me acuerdo que escuché en alguna ocasión en San Cristóbal de las Casas a un renombrado lingüista que estaba siendo homenajeado, ujú, y que estábamos todos escuchando una ponencia de un antropólogo que se metió a una comunidad maya y que en la ponencia verbalizó oraciones de ese grupo en maya y luego las tradujo. ujú, Cuando acaba su ponencia, se levanta un miembro de la comunidad y dice, yo pertenezco a la comunidad de la que hablas. Y eso que tú dijiste ahorita es una oración muy sagrada para nosotros, oh, que no no. está bien que tú le estés poniendo acá. Bueno, el lingüista, el homenajeado lingüista, agarra su intervención y dice, no, 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 no. ¿Qué pasa aquí? El conocimiento es de todos. Nadie puede prohibir el conocimiento, nadie puede prohibir saber. Yo me quedé pensando. ¿Qué pasaría si yo tuviera la fórmula de la Coca-Cola? ¿No? Aquí la Mm, fórmula química de la Coca-Cola. mm, Y entonces la exhibiera a todo el mundo por mis canales y demás. Decía, argumentando lo mismo, que el conocimiento es público y que el conocimiento es de todo. ¿Qué pasaría si yo revelara los secretos industriales de una empresa? Argumentando que el ujú. conocimiento es de todos. ¿Qué pasa si se revelara la fórmula secreta de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Pues vienen demandas, vienen juicios y gente en la cárcel. Incluso Por, incluso algo mucho más sencillo, que alguien se meta a tu correo electrónico y publique tus correos electrónicos o tus mensajes privados en tu correo, que incluso es una escala todavía más pequeña, ¿verdad? claro, sí, pero Que alguien verifique exactamente, tus correos y los haga públicos. tus datos sensibles, Ujú, protegidos por ley. ¿Por qué? ujú, Porque eres un individuo. Y entonces tienes que ser o un individuo, o un individuo físico, o un individuo moral. ujú, Porque las grandes corporaciones dentro ujú, del sistema neoliberal son tratadas como individuos, individuos ujú. corporativos. Pero, ¿qué pasa con las comunidades donde está el ayahuasca, allá en Venezuela el yagé, En en fin? Colombia. Bueno, también están en los dos, ¿no? También. Sí, bueno, creo que están en Perú, Ajá. Venezuela, Colombia, y creo que Bolivia.
mencioné Brasil porque todos No. comparten la Mm, Amazonía. sí, Todos claro, sí, es que comparten la es Amazonía. endémica, es Ujú, endémica de la zona. Pero deja esas comunidades sin ese tipo de derechos. ujú, Ahora, me parece que en años recientes la sensibilidad ha rindiendo frutos y pues ahora ya al menos se habla de apropiación cultural, ¿no? ujú. Recientemente Nike tuvo que bajar una campaña que estaba robando ideas de un grupo de Oaxaca en México y bueno. Sí, también recuerdo yo no me acuerdo, fue una casa también de moda muy Ujú, famosa, ujú. que también robaron tejidos indígenas, pero no fueron mexicanos, creo que fueron de otras partes, creo que de Centroamérica. Sí, hay culturas como la cultura wixárika Ujú, o huichol, ujú. pues que pues, constantemente vemos su arte, sus estilos, ganar dinero para otros, no, Así no, es. no, no para Y ellos. ni siquiera hay como un reconocimiento, o sea, como yo, esta idea, una inspiración fue de esta comunidad, ni siquiera eso. No, 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 hay un genio de la moda se adjudica el logro. Mm, Entonces, esa me parece que es una de las partes más sensibles ujú, de justo, de todo esto de la nueva era, que se invaden ujú, comunidades, se transgreden secretos rituales ujú, y se manipulan plantas ujú, virtuosas ujú, para convertirlas en estos productos de mercado, ujú, pero yo diría, el problema no es que se convierta en sí en producto de mercado. El problema es que sería catalogado en otros contextos como fraude, porque estás robando de otras ideas, pero lo que pasa es que no hay propiedad intelectual colectiva. ujú, Y estás tomando fórmulas, protocolos, procedimientos que en una empresa se llamaría sistema de gestión de calidad, mm. pero un ritual de una comunidad no tiene esa protección. Y creo que eso es lo que en los últimos años ha provocado pues manifestaciones, búsqueda de regulación y pues muchísimo activismo al respecto, ¿no? Porque es Sí, una de las derivaciones que tuvo la nueva era de ese apropiación y extractivismo brutal. yo creo que ahí es cuando yo decía que Latinoamérica le ha añadido su sabor extra, porque a diferencia, digamos, de lo que pueda pasar en Estados Unidos, en el que este tema de los ancestros de uno, de dónde vienen, están más ligados a áreas de Europa, ¿no? Cuando tú le preguntas aquí a una persona, dice, bueno, es que no, yo vengo de, no sé, de Italia, mi familia viene de Alemania, del Reino Unido, bueno. Pero cuando nosotros hablamos entre nosotros de latinos, y esto es algo que me ha pasado a mí, y yo sé que no soy la única persona, que es que consideramos que todavía tenemos una relación muy profunda con grupos indígenas por todo el aspecto del mestizaje. Sí. Entonces creo que se siente, el tomar este tipo de culturas no se siente tan mal, porque a fin de cuentas, y esto lo he escuchado a muchas personas, yo soy descendiente indígena. Yo soy descendiente, pero es muy interesante porque cuando tenemos la conversación, he tenido la conversación con algunas personas, yo les pregunto, bueno, ¿y de qué grupo indígena? ¿De qué área? Y casi siempre es como, no, pues no sé, porque mi familia viene de X parte, ¿verdad? Ah, bueno, y entonces, ¿cómo mantienes tus relaciones con los grupos que existen? Y hay como una completa desconexión y es como, pero he tenido algunas conversaciones en que la gente se pone un poco frustrada conmigo y es como, pero ¿cómo me vas a negar el derecho de que yo pueda vincularme con mi pasado indígena? Y el asunto es que yo creo que esto reproduce dos grandes mentiras. La primera es que los indígenas se encuentran por allá en un pasado lejano. Ujú, Y la verdad es que los grupos indígenas existen al día de hoy. claro. Y una de las cosas importantes de reconocer esta resistencia es reconocer su vida, de reconocer que existen a pesar de que han tenido el Estado, la religión, la sociedad, la cultura en contra, en muchas formas, en muchos aspectos, y el hecho de que ellos procuren mantener muchas de sus tradiciones, sus lenguas,
sus historias. Esto es una, esto es un logro, para mí es un logro inmenso. O sea, ¿qué cultura puede decir ha permanecido durante 500 años a pesar de toda esta persecución? Y la otra gran mentira es que por el hecho de que tengamos, es muy posible, porque pues claro, uno se mira la carita y uno dice, no, sí, aquí hay colorcito, aquí está más oscurito. Y claro que puede haber, pero el hecho de que nosotros hayamos, de que tengamos este vínculo que probablemente está por allí, eso no significa que necesariamente ese vínculo exista actualmente. Y solo por el hecho de tener un vínculo que creo que a este punto en muchos sentidos es un vínculo idealizado o imaginado, eso no necesariamente nos da el derecho de ocupar espacios que pertenecen a personas indígenas. Ujú. Y yo creo que ese ha sido uno de las cosas un poco más difíciles eh, para mí del tema de Nueva Era en muchos aspectos en Latinoamérica al menos. En este texto, Vine Deloria Jr., un teólogo Sioux, comenta cómo él llegó a ser profesor, bueno, rector de la Universidad de Colorado. El libro es maravilloso. Ujú, Se llama Custer Died for Your Sins. Custer murió por tus pecados. Custer, que era el que mataba nativos. mm, Es muy irónico, muy, muy ácido el humor de Vine Deloria. Tiene otro libro que se llama God is Red, Dios es rojo. mm, Y él comenta en este texto que cuando fue rector de la Universidad de Colorado, no había un solo día en la que no llegara un gringo blanquito mm. a decirle que era descendiente de Pocahontas. Oh, shoot. Entonces, esto que comentas sí está pasando también, porque, y lo que él dice en Estados Unidos es Mm, que Estados Unidos pues es una nación muy joven. mm, Entonces, pues realmente sí, tus linajes tienes que verlos en poquito tiempo, no te puedes remontar hasta la gran antigüedad. ujú, Había una serie que se llamaba Fraser, que era de unos hermanos, uno ujú, era psicólogo, psicólogo y daba consultas en el radio, y hay un episodio muy gracioso donde se hace una prueba de ADN para ver su ascendencia. Y quieren ver si son de la realeza o algo así, y terminan siendo descendientes de mujeres en un burdel en Europa en el siglo XVII. Entonces, eso suele tener un nombre, ese vínculo a la ancestralidad que es muy propio de la nueva era, mm, porque exacerbó completamente la idea de la vuelta a la semilla, la vuelta a los orígenes, encuentra tus raíces. Si no sabes de dónde vienes, no sabrás hacia dónde vas, suele recibir el nombre de nativismo. ujú, Y el nativismo efectivamente ha creado varias imposturas que es importante señalar. Tú has dicho una muy, muy claramente, que la idea de que los indígenas ya son como una cuestión del pasado, ujú, cuando pues realmente los grupos indígenas se encuentran vivos. ujú, Yo me acuerdo cuando fue 2012, con todo el frenesí del apocalipsis maya que hubo en esa época, que una persona de Costa Rica pues me escribe preguntándome pues qué pasa con los mayas, ¿no? ¿Cuándo se extinguieron? Yo le digo, bueno, propiamente los mayas no se han extinto. Actualmente en México, entre Guatemala, Chiapas, Quintana Roo, pues tenemos un centenar de idiomas mayas, por ejemplo, ¿no? ujú. Yo me lo imagino así como con Dorito de su silla leyendo mi respuesta, haciendo plop, yéndose para atrás, porque me escribe, ¿cómo? ¿Los mayas todavía existen? Sí, Sí. claro que todavía existen los mayas. Ahora, aquí hay algo que también debemos de comprender. Somos un mundo híbrido. Ujú, El mestizaje es pues lo que marca realmente la huella genética y cultural de el mundo, de todo el mundo. No existe un solo lugar, así te vayas a lo más profundo del Amazonas, ¿no? Que digas, esta tierra es intocada por Occidente, aquí nunca ha entrado el hombre blanco. No existe. La globalización triunfó. Eso es una realidad que hay que constatar. Entonces, es también muy necesario comprender y desligar mm, los derechos de los grupos indígenas de la ancestralidad. ujú.
Sí, yo he estado, no defiendo, te defiendo a ti grupos indígenas porque tengas un vínculo con hace 600 años con los indígenas prehispánicos, porque no existe. Todos son mestizos, genéticamente todos son mestizos, culturalmente todos son híbridos. Cualquier tipo de creencia indígena que hoy veamos en la actualidad ya es una mezcla, seguramente en Latinoamérica prioritariamente con catolicismo. Entonces, no, pero aquí lo que quiero decir es, oye, no, para respetar a los grupos indígenas, no hay que decirles, ah, es que los respetamos porque ustedes han vivido en pureza cultural todos Ujú, estos siglos, porque así no es es. cierto. Ujú, Ahora, esto es muy importante porque la nueva era creó la idea de que era posible extraer, cual si fuéramos arqueólogos del mercado espiritual, con el cepillito. creencias, ajá, rituales que venían de hace 2000 años, de Así hace es. 3000 años, y por eso era su valor, ¿no? Era así como abrir el sarcófago donde estaba enterrada la momia de un faraón, pero ahora en rituales o ahora en creencias. Y Ujú, eso, pues claro que atraía mucho, porque te digo que la nueva era se vivió como un descubrimiento, comillas, del nuevo mundo. Se sentían ujú, exploradores completamente y eso se exploradores. lleva muy, muy bien ese arquetipo de explorador cuando te decían, estás descubriendo algo que hace 2000 años la gente no sabía. Ujú. Que vamos, es exactamente lo mismo que tienen muchas iglesias cristianas cuando te dicen, nosotros restauraremos a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Volvamos a la senda antigua. Volvamos a la senda antigua, somos la iglesia primitiva, como si la historia no contara. Y eso es lo que crea precisamente el atractivo tan grande sobre ese nativismo. Ujú, Pensar que puedes purificarte de tu actualidad, puedes purificarte de tu presente ujú, para regresar al pasado, para viajar directamente al pasado, así es. entonces encontrar una segunda oportunidad, porque claro, actualmente tu presente es desencantado, es depresivo, vives en injusticia, no te satisface, entonces renuncias a tu presente para pretendientemente viajar al pasado. Y claro, cuando llegan a grupos indígenas, pues por supuesto que creen que casi casi es un viaje en el tiempo, ¿no? Ujú, Y eso, ese nativismo ha sido uno de los principales drivers de consumo, ujú, motivadores de consumo de todos los productos de la nueva era. ujú. Sí, yo creo que esta idea de que creo que esta idea de que volvemos a un origen también muy conectada con esta idea de que a fin de cuentas todos estamos llegando a estas verdades profundas que conectan todas las religiones del mundo son dos cosas muy problemáticas de la nueva era. Y yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero antes de cerrar, sí quisiera como que nos fuéramos como con un par de ideas, al menos un horizonte ético. Y la razón para ello es porque sí creo que yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia y seguramente mucha gente que todavía está en la iglesia o que nos está escuchando, que sabe de lo que estamos hablando. Yo me acuerdo que se hablaba de nueva era desde una perspectiva muy negativa en la iglesia, Ujú, como que eso era demonios, eso estaba mal, eso es pecaminoso, eso son sectas. Y aquí quiero hablar sobre la palabra secta porque la palabra secta se utiliza desde una perspectiva muy peyorativa, muy ujú, negativa, como que algo que es malo en sí mismo. Y aquí yo tengo tal vez una posición un poco diferente y es que en realidad sectas, el cristianismo tiene muchas sectas. De- Secta es básicamente como tomar una perspectiva diferente creo, de la formación institucional oficial. Pero eso no significa que sea malo en sí mismo, no significa que sea malo en sí mismo. Y aquí es donde, esto tal vez ustedes me lo han escuchado decir antes y lo repetiré. Y es que muchas veces no es lo que uno puede llegar a ser, digamos, descubrir la espiritualidad que uno tiene, hacerla de una forma distinta. Creo que, como lo decía al principio, hay un valor en salirse de la espiritualidad dominante o la religiosidad dominante y encontrarse en otros espacios. Creo que el asunto está en cómo uno se mueve en esos espacios de forma ética, porque tanto como es posible, encontrarse con comunidades que pueden ser revitalizar, dar nuevas perspectivas. Yo, por ejemplo, conozco al menos dos muy interesantes
que son esto, mujeres que han tratado de recuperar sus pasados, no, tal vez esta no sea una buena forma de decirlo, pero han tratado de encontrar como historias en su familia que han tenido que ver con brujería y han tratado de encontrar formas de brujería con otras mujeres que ha tenido, en muchos casos, tiene una perspectiva feminista muy interesante, algo para ver que me parece muy chévere. Y otra perspectiva es con el tarot, que también conozco varias comunidades porque como no tiene una conexión directamente como con una comunidad, sino que más bien el tarot es como realmente era un juego, realmente era un juego. La gente simplemente comenzó a dibujar y dibujar y luego comenzó a tener estos atributos de divinatorios y bueno, se le agregaron algunos temas del horóscopo y etcétera. Pero, digamos, conozco de terapeutas que utilizan tarot para para ayudar a las personas que vienen al consultorio o personas lo utilizan para meditar. Digamos que tiene muchos usos bien interesantes y las personas creo que han recuperado un poco estos usos distintos del tarot y me ha parecido muy interesante. Pero ¿por qué estoy mencionando estas dos cosas? Porque creo que tiene muchísimo que ver con la forma en la que uno aprecia el mundo, con la forma en la que uno interpreta las relaciones y cómo debe ser esto. Entonces creo que personalmente, creo que muchas de las formas, por ejemplo, que conozco varios casos de personas que tienen, por ejemplo, viajes para intentar ayahuasca o lo que sea, y luego regresan a sus países, digamos, en Europa, qué sé yo, diciendo, no, es que ya soy yo una chamana de de este grupo indígena. Y bueno, pues amiga, visitaste un fin de semana y ya, digamos, como que te atribuyes tener esto, ¿no? Entonces estoy mencionando estas dos cosas porque sí creo que hay un aspecto ético muy importante a considerar ahí de cómo se vive la espiritualidad. Yo creo que nosotros pensamos, es Sí. que la espiritualidad solamente es algo que se siente, que se vive, que yo lo transformo, que nos... Hay un aspecto ético de nuestra espiritualidad siempre. ¿Quiénes son las personas que se están viendo beneficiadas o afectadas negativamente por mi espiritualidad? Yo creo que hay que pararle bolas a eso. ¿Cuáles las formas de interpretar el mundo? ¿A quiénes dejan por fuera? A quienes sí recibe? Todas estas son preguntas que hay que hacerse y creo que es muy importante poder preguntarse todas esas cosas. Creo que es clave lo que señalas. Es decir, sí puede haber formas éticas Ujú, de vivir en la nueva era. Sí, ujú, el problema no es como tal una creencia o un ritual. Porque así como hay formas bastante criminales de ser cristiano, así hay es. formas viables, éticas de ser cristiano. Lo mismo pasa, pues, si quieres ser Wicca, si quieres estar en el tarot, si quieres pertenecer a algún círculo místico, creo que se vale y en sí mismo no es algo negativo. Lo que sí creo que hay que considerar, retomando lo que lo comentaste, que nos quedó como subtexto, Ujú, es que la verdad, sí, la nueva era está vinculada con un turismo religioso, pues muy blanco, ¿no? ujú. Eh, y muy de clase media, media alta. Y un poco Son, y colonizador, creo yo. y tiene, y Este claro, aspecto que tú hablabas del descubrimiento y claro, sí, porque voy ahí como que a conquistar, ¿no? Y entonces yo me convierto en experto de así otra es. cultura y casi casi para poder enseñarles a ellos cómo vivir su propia cultura, ¿no? Que es Ujú, básicamente colonialismo. Eso creo que no se tiene que perder de vista. Creo que hay que modular ese entusiasmo. Porque está ujú, bien, descubres de pronto, ¿no? Un nuevo ritual, un nuevo sortilegio, una nueva creencia y te gusta muchísimo, pero tú tienes que ser también, ahora sí que un consumidor responsable, ujú, ajá, y saber que, pues no, o sea, tú por más que vayas a un hotel de ricos, pues tú no eres el rico, ¿verdad? Pues igual, tú por más que vayas a una comunidad nativa y estés ahí con sus rituales, no te vas a convertir en alguien de esa comunidad solo por consumir algo de su comunidad, ¿no? Que eso es un típico engaño del mercado, ¿no? O sea, el ujú, mercado no nos engaña creyendo, nos engaña sinecdóticamente.
Ujú, El engaño sinecdótico del mercado es creer que por consumir un poquito te estás llevando todo, ¿no? ujú, Entonces, compras un asiento de avión y ya casi sientes que realmente te pertenece. Entonces, en ese sentido, pues pasa lo mismo con los consumidores de la nueva era y ahí, pues más que una crítica específicamente religiosa, es una crítica ahora sí del consumo y llamar ujú, a un consumo responsable, evitando tú como consumidor ejercer violencias a otras culturas donde vas a ir a conocer ese tipo de rituales, es decir, un mínimo de respeto. ujú, Un mínimo de respeto a las creencias, a los rituales, a lo que se te enseña creo que no le vendría mal a nadie estar con ujú, esa, ir a decir humildad. A fin de cuentas ujú. estamos en un área espiritual y es lo que se predica primero. Y eso sí, muy importante pues que salga también para quienes nos escuchan. Siempre, siempre tengan mucho cuidado a dónde van, con quién van y quién es Así esta es, persona. así Quién es. es el coach, quién está organizando la excursión, quién está haciendo el ritual. Porque sí ha habido casos, como esto no está regulado, Ujú, pues, ha habido casos de personas que comen determinados hongos o con determinadas sustancias y se mm, quedan en el viaje o llegan a morir o lo menos que te dé una indigestión. Puede ser muy peligroso. sí, bueno, Eh, creo que eh, con la ayahuasca sí no hay, siempre te da indigestión. Creo que no, creo que sí. Sí, Yo es nunca un la he efecto probado, bastante pero común. sí parece que es una reacción natural del cuerpo. Entonces, pues, tener cuidado, tener un poco de sensatez, pues, porque esto pues siempre se va a hacer hasta cierto punto medio de forma clandestina. Ujú, Sería genial, ¿no? Por ejemplo, estás trabajando con hierbas, pues las autoridades que se encargan de regularlo, pues deberían ver. Pero no, como que hemos creado toda esta conciencia del blindaje religioso ujú, por fines religiosos, puedo faltar al trabajo por fines religiosos, y no está mal, pues, o sea, solo digo que tiene sus bemoles, y ese es uno de ellos. sí. Entonces, cuidado, nada más cuídense, por favor, no le crean a cualquiera, Ujú. a cualquier experto, no le crean a cualquier coach, sí, autocuidado ante todo. Sí, yo quisiera poder, ya nos toca despedirnos, pero solamente quiero salir con esto y es que una de las razones principales por las cuales yo quería también abordar este tema y es que hay tanto para decir sobre Nueva Era que no nos dio el tiempo. Con esto del cuidado, no solamente es que consumen con quién consumen, que yo además les sugeriría de verdad, si ustedes quieren consumir o acercarse a experiencias religiosas indígenas, apoyen principalmente a grupos indígenas, no a una persona que dijo que tuvo un... por ahí comienzan, ¿no? Hay que buscar y hacer la investigación bien hecha y contactarse con las comunidades. Sí, Pero también hay una cosa que es muy importante y es que como hay tantos grupos de distintas religiones y distintas espiritualidades, hay muchísima reproducción también del abuso y hay que así tener es. el ojo abierto. Por ejemplo, si en esta comunidad te alejan de tus seres queridos, te piden renunciar a tus posesiones, si te dicen que la palabra, las oraciones o los sermones o lo que sea que diga el líder de esa religión es la verdad, hay muchísimas red flags eh, para que por favor pónganle cuidado. No, por favor no salgan de iglesias institucionales que les han herido a otras iglesias institucionales, no institucionales, perdón, o grupos no institucionales que les pueden causar el mismo daño. Hay muchos grupos que son muy dañinos, entonces para que le Sí, paren ahí mucho cuidado. Y también échenle ojo a estas cosas, tú lo mencionabas, Raúl. Hay muchísimo de las religiones institucionales, particularmente del cristianismo, que están bebido en muchas prácticas que se consideran no occidentales. ujú, Y estas tienen que ver con temas de género, eh, rechazo a personas LGTBI, temas raciales. Entonces, póngale ojo, échele ahí el ojo, porque si ustedes entran a un grupo en el que hay cierta superioridad por pertenecer a una raza o a un género, ya la cosa no pinta bien. Y de esto hay muchísimo, mucho puritanismo con respecto a lo que tiene que ver sí. en el sexo, muchísimo puritanismo con lo que tiene que ver con la comida, con la vestimenta y échale ojo a eso.
Y dos temas muy sensibles que ahí sí yo sería muy tajante y de decir, si el eje de ese grupo religioso es alguno de estos dos temas, váyanse. Ujú, Economía y sexualidad. ujú, así es. Si son cosas de que, mira, aquí está la mística del dinero y te vamos a enseñar la pirámide y la abundancia y lo que sea, adiós. Que ese es un coach para que entres en contacto con tu energía masculina y femenina y vamos a mejorar tu vida sexual. Hay sexólogos, hay médicos, hay terapeutas. Así es. Esos dos temas, economía y sexualidad, Y vinculado con y religión. salud mental Y también, salud yo. mental. Salud Sí, mental. que te vamos a cuidar. O sea, desde vamos a Te exorcizarte los quitamos la demonios. depresión. Ajá, hasta te quitamos la depresión con lucecitas. Eh, tienes toda la razón, es un triangulito, son tres temas, economía, sexualidad, salud mental. Eso sí, ni aunque sean cristianos, ¿eh? Ninguna religión Ninguno de esos. metan esos temas, por favor. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Ojalá que podamos volver a este tema porque creo que de aquí hay mucho más para decir, sobre todo Sí, sí, sí. para ponerle atención a cuáles son estas formas de abuso que a veces son obvias y a veces no son obvias. Entonces, sigan ahí conectadas, 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 que seguro les traemos esta charla luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Un placer.